¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión vamos a ver cómo modelar un Bart Simpson utilizando Blender. Para ello vamos a agregar primeramente la imagen que vamos a utilizar como modelo. Vamos a agregar la imagen que tengo aquí en el escritorio. Vamos a ir a la vista ortogonal para poder verlo. Entonces vamos a la vista frontal. Aquí tenemos la imagen que vamos a utilizar para hacer el modelo. Y esta hacer la vista frontal, vamos a posicionarnos sobre la vista correspondiente, que sería la front view. Vamos a trabajar primeramente el rostro. Por ello nos vamos a posicionar sobre el rostro. Vamos a la vista lateral. Y aquí está la vista que vamos a utilizar para hacer el rostro primeramente. Para empezar vamos a agregar un objeto que se parezca al rostro, y para ello vamos a agregar primeramente un cilindro. Vamos a escalarlo con S. Ahora vamos a rotarlo. Vamos a escalarlo nuevamente. Vamos a escalarlo sobre el eje Z. Vamos a moverlo nuevamente. Vamos a rotarlo un poco. Escalarlo un poquito más. Y ahí estamos. Ahora vamos a la vista frontal para posicionarlo en el lugar que corresponde, sobre el eje X. Listo. Regresamos a la lista lateral y nos vamos acercando un poco más. Ahora vamos a tener que agregarle el cuello y los labios. Más adelante agregaremos los detalles como el pelo, pero ahora vamos a hacer la estructura básica.
Para ello agregamos nuevamente un cilindro y lo escalamos. Lo escalamos sobre el eje Y. Listo. Ya le agregamos los labios y poco a poco le vamos a ir agregando detalles. Vamos a la vista frontal. Y lo coloco hasta acá. Ahora vamos a agregar el cuello. Pero ello agregamos nuevamente un cilindro y lo escalamos nuevamente. Lo rotamos un poco. Y listo, ahí lo tenemos. Ahora vamos a la vista frontal. Nuevamente lo creo hasta acá. Vamos a correrlo un poco hacia acá por el eje X. Listo, ahí tenemos el cuello. Ahora procederemos a agregarle los ojos y la nariz. Para agregarle los ojos utilizaremos esferas, pero antes con la tecla Z vamos a ponerlo en vista de malla para poder agregar bien los ojos. Entonces agregamos la esfera y lo escalamos nuevamente. Escalamos un poco sobre el eje Y. Escalamos un poco sobre el eje Z. Listo. Vamos a la vista frontal. Y lo colocamos en la posición correcta.
podemos ver, lo tenemos que escalar un poco sobre el eje X. Listo. Vamos a copiar la imagen y vamos a pegarlo sobre el eje X correspondiente en el otro ojo. Ahí estamos, ya agregamos los ojos. Vamos a la vista lateral nuevamente. Ahí podemos ver que agregamos los ojos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser agregar la nariz. Para ello utilizamos nuevamente una esfera. Lo volvemos a escalar. Y ahí está. Pero no es completamente redonda la nariz de Bart Simpson, entonces vamos a tener que hacerle un pequeño extrude. Por ahí vamos a acercarnos un poco más sobre la esfera para poder manipularlo. Seleccionamos todo y seleccionamos la parte que vamos a hacerle el extrude. Pero antes vamos a ir a modo edición. Vamos a hacer pequeña la esfera o el círculo para seleccionar. Y ahora sí vamos a seleccionar.
Una vez que ya hemos seleccionado la mitad de la esfera, vamos a hacerle un pequeño extrude sobre el eje Y. Para ello presionamos la tecla E más Y hacemos un pequeño extrude para estirarlo. Listo. Y esta sería la nariz. Seleccionamos toda la imagen nuevamente y lo posicionamos sobre el área que corresponde. Vamos a rotarlo un poco. Ahí estamos. Ahora vamos a la vista frontal y lo colocamos sobre el área que corresponde. Vamos a escalar un poco sobre el eje X. Listo. Y ahí tenemos la cara básica de Bart Simpson. Lógicamente le vamos a agregar el cabello en un momento. Bueno, ahora vamos a empezar a crear el cuerpo. Y para ello vamos a empezar con el torso. Vamos a agregar un cono y lo vamos a escalar. Escalar un poco más. Perdón por el inconveniente, pero aquí estamos nuevamente. Hemos agregado el cono, tratando de abarcar la parte del tórax. Vamos a la parte, a la vista lateral. Podemos ver que ha quedado casi perfecto.
Hemos agregado el codo. Ahora lo siguiente será agregar el estómago de Bart. Y como podemos ver, la figura base es un círculo o esfera en este caso. Por ello vamos a agregar una esfera. Lo escalamos. Y podemos ver que ahí quedado. Ahora vamos a escalar un poco sobre el eje X para darle la forma elíptica que tiene. Lo movemos un poco sobre el eje X. Y ahí está. Ahora vamos a la vista lateral para colocarlo en el lugar indicado. Y ahí está. Podemos ver que es un poco elíptica, así que vamos a escalarlo un poco sobre el eje Y. Y ahí estamos. Sí, ahí estamos. Ahora vamos a agregarle su playera. Para ello vamos a agregar otra esfera. Para ello vamos a agregar nuevamente una esfera. Lo escalamos. Y vamos a cortarle la mitad. Para ello deseleccionamos todo y seleccionamos la mitad de la esfera. Vamos al modo de edición, perdón, y comenzamos a seleccionar la mitad de la esfera. Hemos seleccionado toda la mitad de la esfera. Vamos a ver. Sí, efectivamente hemos seleccionado la mitad de la esfera. Entonces borramos estas caras con delete y seleccionamos las caras que vamos a borrar. Ahora vamos a colocarle la camisa a Bart. Vamos a escalar un poco sobre el eje X. Estamos. A ver que escalarlo un poco más. Vamos a escalarlo un poco sobre el eje Z. Y ahí estamos. Ahora vamos a la vista lateral y lo colocaremos donde corresponde. Vamos a ver que falta todavía escalarlo un poco sobre el eje Y en este caso. Y
Ahí estamos. Listo, ahí estamos. Podemos ver que tiene la forma de la playera y la forma de la barriga de Bart. Ahora vamos a hacer la pantaloneta. Para ello vemos que parte de su regazo ya está hecho por la esfera que colocamos del estómago. Entonces lo siguiente que faltaría hacer sería colocar los respectivos cilindros para la pantaloneta de Bart. Entonces para ello agregamos un nuevo cilindro y lo escalamos. Lo seguimos escalando hasta que casi cuadre con la pantaloneta de Bart. Lo escalamos nuevamente sobre el eje X. Y podemos ver que ahí está. Vamos hacia la vista lateral y lo movemos hacia donde corresponde, que en este caso sería el eje Y. Ahí estamos, y como podemos ver tenemos que escalarlo un poquito más sobre este mismo eje. Listo. Como podemos ver, estos perfiles no están muy bien, ya que el dibujante que hizo este perfil utilizó cierto efecto de espacio, porque como podemos ver la otra parte está un poco corrida hacia la izquierda, pero en este caso al estar en 3D no es necesario que nosotros lo corramos hacia la izquierda, sino que tal donde estamos ahora vamos a dibujar la parte que está al otro lado. Entonces vamos a la vista frontal y copiamos este cilindro con la combinación control C y luego control V. Seleccionamos uno y lo corremos hacia el eje X. Y ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a ver que nuestro modelo ya va agarrando forma. Ya tiene la forma más o menos de Bart. Y ahora vamos a agregar las piernas. Para ello en la vista frontal vamos a agregar un nuevo cilindro y lo vamos a escalar según el contorno de la pierna de Bart. Aún falta escalarlo sobre el eje X en este caso. Y ahí estamos. Como podemos verlo, entonces vamos a copiar nuevamente
la pierna, pero antes vamos a la vista lateral y como vemos tenemos que escalar todavía acá. Entonces escalamos sobre este caso el eje Y y lo movemos sobre el eje Y. Ahí estamos. La vista frontal nuevamente y ahí tenemos la pierna de Bart. Entonces copiamos esta pierna con control C y lo volvemos a pegar. Sobre el eje X venimos y pegamos. Entonces con esto ya tendríamos la base de las piernas de Bart Simpson. Como les digo, aquí tiene cierta profundidad el, el perfil que estamos utilizando. Por eso es que no se ve la otra pierna. Pero sin embargo la otra pierna sí está ahí. Como podemos verlo en la vista frontal. Lo que sigue ahora es crear los zapatos de Bart. Por ello vamos a crear un pequeño cilindro aún más grande para hacer los calcetines de Bart. Por ello vamos a agregar otro cilindro y lo escalamos. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a ver sobre la vista lateral. Y sí, efectivamente ahí está el calcetín de Bart. Entonces copiamos esta misma imagen, esta misma figura, perdón, y lo pegamos. Y lo arrastramos hacia la otra pierna. Listo. Ahora tendremos que crear los zapatos de Bart. Ahora vamos a la vista lateral. Y vamos a tener que agregar una esfera. Lo vamos a escalar. Y le vamos a cortar la mitad de la esfera. Vamos a posicionarnos sobre el área que vamos a trabajar. Vamos a modo edición. Seleccionamos las caras a trabajar, que en este caso sería la mitad de la esfera. Seleccionamos todos los vértices para que queden seleccionadas las caras. Bien, verificamos
Sí, efectivamente, ahí está. Le damos delete y le damos que borramos las caras. Vamos a la vista lateral nuevamente. Vamos a extruir un poco hacia el eje Z, perdón, escalar sobre el eje Z. Y aquí tenemos parte del zapato. Entonces lo siguiente que tocaría hacer es crear otra esfera. Y a esta esfera lo vamos a estirar sobre el eje Y. Vamos a darle la forma del zapato y listo. Ahora vamos a la vista frontal. Y vamos a subir un poco sobre el eje X. Pero antes vamos a extruir la esfera que tenemos detrás. Bien, hemos agregado una nueva esfera para terminar de dar el contorno de la pierna, del pie. Como ver, hemos creado el pie, o el zapato mejor dicho. Y ahora tocaría hacer lo mismo en el otro lado. Copiamos el
pie con control C y lo volvemos a pegar con control V. Trasladamos sobre el eje X, perdón, y tratamos de cazarlo sobre este lado. Seleccionamos la esfera de atrás, le damos control C y control V. Ahora lo arrastramos sobre el eje X, lo seguimos arrastrando de modo que quede igual que como está en la figura. Vamos a ver que ahí está. Sí, está efectivamente. Vamos a ver que tenemos los zapatos de Bart. Y ahí tenemos ya los zapatos de Bart, la pantaloneta y el estómago. Lo siguiente que tocará hacer será agregarle los hombros. Por ello vamos a la vista frontal nuevamente. Nos desplazamos hacia arriba para posicionarnos y vamos a agregarle los hombros. Para ello utilizaremos también esferas. Solo que le quitaremos la mitad de la esfera. Entonces vamos a agregar nueva esfera. Vamos a escalarlo. Seguimos escalándolo. Listo. Ahora vamos a acercarnos sobre el área en el que vamos a trabajar y vamos a repetir lo mismo que hemos repetido cuando cortamos la mitad de una esfera. Vamos a modo edición, deseleccionamos todo y entramos a modo de seleccionar. Pero antes entramos al modo malla y seleccionamos. Seleccionamos todas las caras que vamos a eliminar. Vamos a verificar que hemos seleccionado todo. Sí, efectivamente. Entonces le damos delete o suprimir. Le damos que borre todas las caras. Vamos a la vista frontal. Y vamos a pegar la primera manga. Vamos a hacerlo crecer un poco sobre el eje Z. Vamos a rotarlo también un poco. Bien.
Vamos a hacerlo crecer un poco sobre el eje Z. Vamos a rotarlo un poquito más. Listo. Ahí tenemos ya uno de los hombros de Bart Simpson. Vamos a la vista izquierda. No, vamos a ver cómo quedó. Vamos a tener que bajarlo un poquito. Vamos a escalarlo sobre el eje Y. Vamos a moverlo un poco sobre el eje Z. Listo, vamos a ver la vista frontal. Y ahí estamos. Bueno, ahí tenemos ya una manga de Bart Simpson. Lo que faltaría hacer ahora sería hacer lo mismo del otro lado. Probamos otra vez nuevamente la vista frontal y copiamos la misma manga y lo pegamos del otro lado. Con la diferencia que vamos a rotar hacia el sentido contrario. Listo. Sí. Y ahí tenemos a Bart Simpson. Y faltaría las manos. Bien compañeros, antes de continuar con la edición del personaje, tocaría hacer el cabello de Bart Simpson. Como sabemos son picos, entonces para ello tendremos que ir al modo edición. Vamos al modo edición. Y lo primero que tenemos que hacer es dividir la cabeza para poder sacar el cabello de Bart. Para ello vamos a la opción Left Cut and Slide
y hacemos un pequeño corte. Listo, ahora seleccionamos la opción de seleccionar por cara y seleccionamos cada uno de los vértices del cilindro que acabamos de crear o que acabamos de cortar. Seleccionamos todos, teniendo cuidado de no seleccionar la tapa de arriba del cilindro. Listo. Como podemos ver, hemos seleccionado todo el contorno del cilindro que acabamos de cortar. Entonces nos vamos a la vista lateral y hacemos un pequeño extrude sobre el eje X. Hacemos el pequeño extrude. Listo. Entonces, como podemos ver, hemos creado un pequeño reborde, el cual será el cabello. Como podemos ver, este pequeño reborde será el cabello. Entonces ahora solamente queda hacer todos los picos de la cabeza de Bart. Para ello utilizaremos la opción cuchillo, y con esto iremos haciendo los picos de la cabeza de Bart. Al tener seleccionado ya el triángulo que vamos a cortar, damos la tecla Enter y hemos creado las nuevas caras. Entonces ahora seleccionamos cada una de las caras que hemos creado y damos suprimir. Seleccionamos eliminar por cara. Volvemos a seleccionar las caras, damos Enter y le damos suprimir, le damos seleccionar eliminar por cara. Perdón. Seleccionamos nuevamente, damos Enter y suprimir y por cara. Como podemos ver, hemos creado ya una parte del pico. Entonces volvemos a hacer nuevamente lo mismo. Seleccionamos la opción cuchillo y seleccionamos el área que vamos a cortar y seleccionamos Enter. Hemos creado las nuevas caras. Nuevamente volvemos a utilizar el método de seleccionar, presionamos Enter, le damos suprimir o delete y seleccionamos que elimine por cara. Nuevamente volvemos a seleccionar, damos Enter, le damos suprimir y le damos por cara. Y como podemos ver, hemos creado ya un pico de la cabeza de Bart. Entonces ya solo quedaría volver a repetir el proceso una y otra vez hasta terminar. Pararé aquí el video para que puedan ver el resultado final. Bien compañeros, como podemos apreciar, ya he terminado de hacer todo el cabello de Bart Simpson. Podemos ver aquí que ya está listo. He terminado de hacer todos los picos de la cabeza y con ello ya tendríamos listo la cabeza o cabello, mejor dicho, de Bart Simpson. Bueno, a continuación vamos a agregar las orejas. Para agregar las orejas deberemos utilizar un cilindro. Como pueden apreciar, tengo aquí agregado un cilindro, el cual lo he escalado y lo he rotado un poco sobre el eje Z. Ahora vamos a arrastrarlo y colocarlo en el lugar que corresponde para que sea la oreja de Bart Simpson. Seleccionamos y arrastramos.
con cuidado para tratar de colocarlo en el lugar adecuado, que sería justo acá. Bien, ahora vamos a la vista lateral para ver cómo quedó. Y efectivamente ahí está. Ahora debemos de copiar nuevamente esta oreja para colocarlo al otro lado. Seleccionamos control C y luego control V. Seleccionamos la oreja y lo arrastramos sobre el eje X. Ahí estamos, pero como podemos ver está del otro lado, entonces vamos a tener que rotarlo. Para ello seleccionamos la opción rotar y sobre el eje Z vamos a rotarlo un poco para que quede de la misma forma que del otro lado. Listo. Podemos ver que Bart Simpson ya tiene sus orejas. Bien compañeros, prosiguiendo con los ojos, vamos a colocarle el ojo a Bart. Entonces para ello vamos a ir a Edit Mode, vamos a seleccionar la vista frontal y la vista de mallas para poder guiarnos y colocar el ojo. Bien, aquí está el puntito y para ello vamos a agregar una nueva esfera. Vamos a escalarlo. Listo, hemos colocado la cara, el ojo. Ahora solo vamos a colocarlo en la posición correcta.
Listo, como podemos ver, Bart ya tiene un ojo. Entonces lo que falta ahora es duplicar este ojo. Vamos a la vista frontal, seleccionamos, damos control C y le damos control V. Perdón. Control V y arrastramos hacia el lugar que corresponde. Bien, como podemos ver, Bart Simpson ya tiene ojos. Bien, entonces con esto terminaríamos lo que es el rostro. Y ya solo faltaría las manos que haremos a continuación. Siguiendo con el video, lo siguiente que faltaría sería crear el brazo del personaje, en este caso Bart Simpson. Para ello tendremos que agregar un nuevo cilindro. Acto seguido vamos a escalarlo de tal forma que se adapte al, al contorno de la figura que estamos utilizando como modelo. Lo colocamos de este lado y lo escalamos un poco sobre el eje X. Ahora lo rotamos sobre el mismo eje X. Lo escalamos nuevamente un poco. Y ahora lo escalamos sobre el eje Z. Lo tratamos de colocar en el área donde corresponde. Y lo movemos con tal de que se adapte al contorno de la figura. Ahora nos vamos a la vista lateral y hacemos lo mismo. Ponemos la vista en forma de malla y escalamos nuevamente sobre el eje Y. Movemos el brazo de tal forma que quede más o menos en la región en la que está el modelo. Lo escalamos un poco nuevamente sobre el eje Y y bajamos un poco nuevamente. Listo.
podemos ver que ya va tomando la forma. Vamos a escalar un poco nuevamente sobre el eje Z. De tal forma que se adapte a la vista lateral del modelo. Y sí, ahí está. Luego, para colocar los dedos utilizaremos esferas nuevamente. Por ello volvemos a agregar nuevamente una esfera y lo escalamos. Cuando ya esté escalado, vamos a la vista en modo Maya, que sería la Z, y vamos a edición. Deseleccionamos todo y seleccionamos la mitad de la circunferencia nuevamente. Nos aseguramos de seleccionar toda la mitad de la circunferencia. Una vez seleccionada toda la mitad, procedemos a hacer un extrude hacia el eje Z. Listo. Con esto tendríamos la forma de un dedo y se lo pondremos al personaje en donde corresponde, guiándonos siempre de la vista frontal y lateral. Como vemos, aquí tenemos el dedo y lo iremos colocando donde corresponde, tratando de darle la forma de una mano. Al final se tendrá que ver como la mano que tenemos en este lado. Como podemos ver, hemos ya colocado los dedos, los tres dedos y el dedo pulgar, siendo en total de 4 dedos los que tiene este personaje. Para ahorrarnos un poco de tiempo en este video, vamos a duplicar la mano que tenemos del otro lado. Así que seleccionamos esta mano y le damos duplicate. Como podemos ver, ya lo duplicamos. Ahora lo vamos a trasladar utilizando la vista frontal y lo trasladaremos sobre el eje X. Una vez que ya lo hemos trasladado, le daremos en la opción Mirror, y en Mirror seleccionaremos el eje X, y como podemos ver, automáticamente se dio la vuelta a la mano y ahora solamente lo tenemos que acomodar. Listo, ya tenemos la mano del personaje. Como podemos ver,
Ya tenemos al personaje prácticamente terminado. Lo siguiente que faltaría por hacer será darle color y suavizar un poco la textura. Para darle color seleccionamos la pieza a la que le queremos dar color. Nos vamos hacia la opción Material y le damos agregar. Seleccionamos la opción Diffuse y el color que le asignaremos al personaje. Y listo. Hacemos lo mismo con todas las demás partes del personaje. Copiamos el tono de color lo mismo con las piernas del personaje, ya que este personaje es completamente amarillo. Ahora faltarían los pantaloncillos. Seleccionamos los pantaloncillos, le damos una nueva textura y en este caso seleccionaré el color azul. Lo mismo para los zapatos. Para los calcetines seleccionaré el color blanco. Y para el otro calcetín también el color blanco. Ahora bien, los ojos también son de color blanco, así que agregaremos nuevamente un material y le pondremos el color blanco. Y listo, ya como podemos ver, el personaje ya ha tomado su forma. Ahora si lo quieren suavizar un poco pueden darle en Smooth para suavizarlo. Yo en este caso ya lo he suavizado un poco. Y ya con ello tendrían terminado el personaje. En este caso un Bart Simpson. También lo he tratado de suavizar utilizando las herramientas o brochas que nos permite utilizar Blender en la sección Sculpt Mode.
con la finalidad de tratar de suavizar un poco la textura del personaje. Bien, esto sería todo. Pondré mis datos. Mi nombre es Ángel Luis Chikpatzán. Mi carnet es 2009 15571. Gracias.